urukipan kun hamasip tasam. Waliki Urukipan kumah kallanta ñani aymara aru yatiqa wisampi, ¿ya? Churuste wasitan hayltas ñani nairakata, vamos a cantar nuevamente Wari Wawita, ¿ya? A ver, altantaki. Maya, paya, kimsa. Wari wawita, kun wawita, hiwa wawita. Wari wawita, wawita. Aukiniris, warapitas pa. Aukiniris, warapitas pa. Akakolon sa kaya kolon sa maki. Akakolon sa kaya hasta maki. Wari wawita, akitasma. Wari wawita, akitasma. Milwawi, enwawap, maki. Milwawi, maki. Orinirit, waliki chaja arumantitja ya. Mañana ya vamos a cantar otra canción, ya vamos a entrar a los números, ¿ya? Ustedes deben conocer esta canción, es de Aguatiñas, Mayata, Tuncar, ¿sí? Maya 1 a 10, ¿ya? Entonces, así más o menos es, ¿ya? Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, colilitay, sohta, pakalko, kimsa, kalkoya, tunka, tunka. Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, colilitay, sohta, pakalko, kimsa, kalkoya, tunka, tunka. Ukamsa sina kirkiñani qolilitay akaja ch'anaturunqa kusisiñani. Ukamsa sina kirkiñani qolilitay akaja ch'anaturunqa toqt'asiñani. Hasta aquí nomás vamos a hacer, ¿ya? Esto es repite, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a aprender. A ver, hagamos una prueba. Desde mañana cantamos esto, ¿ya? 1, 2, 3. Maya, paya, kimsa, pesca, octa, pakalko, kimsa, Maya, paya, kimsa, pesca, octa, pakalko, kimsa, Kamsa sina kirkiñani lita kahachanatunjani Kamsa sina kirkiñani lita akahachanatunjani. Muy bien, ¿ya? Van a aprenderse de Aguatiñas, Mayata, Tuncar, ¿sí? Hay varios videos que pueden ver y aprender según el sitio. ¿Listo? Muy bien. Caja Aymara Rusam Callante Kipiniñani. El último día, el viernes, estábamos viendo lo que son los pronombres interrogativos con cuna, ¿no ven? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a hacer la prueba. Sí. Estamos con ahora sí. A ver, vamos a repasar un poco, ¿ya? A ver, Juan Yapu, Askiurukipan Hilata. Hilata Juan. Una vez más, por favor. Askiurukipan Hilata. Askiurukipan Hilata Juan. No te he dicho. Askiurukipan Yatichire.
Kamisaki hilata. Waliki, Yatichiri. Kuman sutimaj kunasa. Mayan Shuteja Juan Yapu Ukawa Yatichiri. Hijo Mansti. Waliki. Nayan sutijaj Roman. Hilata Juan, acá pangaj kitingisa. Uka Panka, Uka vecino un Kashmachakiwa Hilata. Ah, walik hilata. Karur kam hilata. Karul Kama Yatichiri. Waliki, pues ahí está hilata Juan. Muy bien. Sí, eso es nuestra conversación inicial todavía, ¿no? A ver, María Lima Sirpa, Askurukipan, Aski urukipana yatichiri. Ijuman Sutimaj Kunasa, Nansu teja María Sirpa. Kamisaki Kuyaka María, Waliki yatichiri. Aka Kokaj Kitinkisa, Nayanki yatichiri. Waliki, Hikisinkam Kuyaka, Sikisen kam yatichiri. Waliki, muy bien. Hasta ahí estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces van a recordar. Ahora vamos a aprender con Kauka, ¿ya? Kauka. Kauka significa cuánto, ¿ya? ¿Cuánto? Por ejemplo, les había dicho, ¿no? Kauka. Entonces, Kauka va a ser cuánto, ¿sí? ¿Ya? Ahora, Kauka, ¿cuánto? Generalmente hemos dicho para que estos pronombres interrogativos funcionen realmente como pregunta, tienen que trabajar con el sufijo sa, ¿no? Entonces, pasa, ¿cuánto es? ¿No ve? Entonces, siempre va a trabajar con este sufijo sa los pronombres interrogativos, es decir, los pronombres interrogativos para que sean pregunta necesitan de este sufijo posesivo, o en este sufijo, no es posesivo, ¿sí? Este sufijo, en este caso, este sufijo es sa, que sirve para hacer preguntas, que trabaja con pronombres interrogativos. Eso hemos dicho. ¿Ya? Entonces, generalmente en el mercado, por ejemplo, pregunta, ¿no? Caucasa, ¿no? Caucasa. Entonces está preguntando el precio. Pero la pregunta correcta, la completa sería, ¿no? Por ejemplo, digamos, acá, choquen, yanipaj, caucasa. Esa sería la pregunta completa, ¿sí? Acá, pronombre demostrativo esto, choque es papa, na es sufijo na, significa de, ¿no ve? Chani pa chani es precio, pa su precio, caucasa, ¿no? Acá choque chani pa caucasa. La respuesta a esto sería, digamos, uka, choque, chani pa, no sé, tunca huarancawa. ¿Ya? El huaranca en Aymara se utiliza como decir bolivianos, ¿ya? Bolivianos, ¿ya? Entonces no se van a asustar, tunca huaranca, no es, 10,000, no, ¿de dónde voy a sacar esa plata? No, no, no está diciendo 10 bolivianos, ¿ya? Entonces, huaranca se utiliza como bolivianos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá choquencha ni paja o casa, uca choquencha ni paja, tunca huarancawa. Esa sería la respuesta a la pregunta larga, la completa, ¿sí? Pero hemos dicho ahora caucasa, ¿no? Otros dicen chanipasti, ¿no ve? Chanipasti, ¿no ve? ¿No ve? Esto también es una pregunta y su precio dice, ¿no? Este sufijo isti es igual para hacer preguntas, ¿no? Antes hemos visto el ti, ¿no ve? Les he explicado, ¿no ve? Ahora, este isti también es pregunta, pero pregunta así. Y, ¿no ve? Por ejemplo, hace un momento el compañero Juan me preguntó, ¿Humansti? ¿No ve? ¿Y de ti? ¿No ve?
Este isti es para hacer preguntas también, pero significa y en pregunta, ¿ya? Y, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, Chani Pasti está diciendo, y su precio, ¿no? Y su precio, ¿ya? Pero esto todavía no estamos aprendiendo, pero importante aclarar estas cosas, ¿no? Ahora bien, vamos a solamente utilizar el AOCA, ¿ya? Esto simplemente después, más adelante, cuando ya estemos un poco más avanzados, ya vamos a hacer ese tipo de preguntas, ¿ya? Ahora solamente con AOCA, ¿ya? Y preguntas muy básicas, ¿ya? Vamos a decir, ¿saben qué es esto? ¿Cuántos años? Años, ¿no? Sí. Ya, por ejemplo, Cauca Maranitasa, ¿no? Entonces yo voy a ¿Cuántos años decir, tienes? no sé, 30, ¿no ve? Ahora, este es el primer ejemplo, pero ¿qué vamos a cambiar? Nosotros no vamos a preguntar a todos, no les voy a preguntar cuántos años tienen, sino voy a cambiar esto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a preguntar, Cauca Uta. Cauca Uta Nitasa, ¿no? Cauca Pancanitasa. Cauca Piscinitasa. Cauca Anonitasa. Cauca Gilanitasa. Cauca Cuyacanitasa. Cauca Monirinita. Ah, no, eso no voy a preguntar. Cauca, no sé, ¿no? ¿No ve? ¿Se entiende, no ve? Entonces solamente este Mara voy a cambiar. Ah, Cauca Wawanitasa, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a cambiar solamente esto, ¿ya? Ya. La pregunta básica que se hace, ¿no? Entonces, la respuesta también va a cambiar esto, pero la respuesta van a hacer de forma, ¿no? Entonces, Cauca Utanitasa, ¿no? Entonces, no sé. Utanitwa, ¿ya? Ahora, este ta, a ver. Ahí está. Este ta sigue aquí, ¿ya? Solamente que está con contracción, ¿ya? Ahí está. Ahora, esto sa está como pregunta aquí, ¿no ve? Entonces aquí necesitamos otro sufijo como afirmativo. Ahí está. Entonces, pa utanitua, kimsa utanitua, ma utanitua, ¿sí? Si yo les pregunto, por ejemplo, cauca pancanitasa, ¿no? Panca, ¿no? Entonces, digamos, tienen 20 libros, ¿no? Entonces, tunca, digamos, 10. Tunca, panca, nitua. ¿No ve? Tunca, número, panca, está en función a la pregunta y este nitua siempre se va a estar, ¿no? ¿Sí? Tengo, ¿no? 10 libros. Ya, aquí un poco, ¿no? La pregunta sería, ¿no? ¿No? En un momento vamos a avanzar en tercera, no, persona, ahí vamos a ya aumentar esa partecita. ¿Ya? ¿Se ha entendido, verdad? Sí, Sí, sería, ¿alguien quiere? la pregunta sería, Cauca, Panca, Nitasa, ¿ya? Correcto, sí. Y la respuesta, Tunca, Panitwa. Pancanitua, ¿sí? Es simple, no se van a confundir en pronunciar. Pancanitua, ¿sí? Gracias. Traducir, por favor. ¿Cuántos libros tienes? Tengo 10 libros, el último ejemplo. Esto como está, Maranita, ¿sabes cuántos años tienes? Ya, bien. Ahora sí. Vamos a ver, hacernos vocabulario. Dícteme algunas palabras que quieran saber y aquí voy a escribir y con eso les voy a preguntar, ¿ya? A ver, ¿alguien quiere dictar castellano? 15 años. 15 años. Sí. Dígame en español qué quieren aprender como vocabulario y yo les voy a decir. 15 años, por favor. Ya, 15 años es 15, es tunca, 15, piscani. Tunca pescani. Ya, ese es 15.
¿Ya? Tunka pescani, madanitua sería. ¿O no? Exacto, si es que les pregunto. A ver, otras 84. palabras. Piscani. Silvia. Piscani. ¿Perdón? ¿Qué habían dictado? 84. 84. A ver. Kimsa Cal. Tunka, pues, Kimsa tunka. Tiene. 34 es eso. Objetos, cosas que quieran aprender para que yo les pregunte. Silvia. Tuncapli. ¿Perdón? Silvia. Silla. Silla. Ok. Plaza. ¿Perdón? Plaza. Plaza. O ¿Cuántas parque. plazas tienes? ¿Plaza no hay o parque? plaza, no hay plaza o parque. ¿Sí? Samaray. Televisión. Televisión, un chuquiña. Hermano. Ay, creo que... Mesa. Mesa, ¿ya? Silla. Sopa. Zapato, profe. Zapato. Ya. A ver, ¿qué más me han dicho? Chompa. Chompa. No hay chompa, nomás sería, ¿no? Tumpa. Celular. A ver, tiene varias denominaciones, ¿no? A ver, chililiri vamos a poner, ¿ya? Chililín. Ya, con estas, ¿ya? Entonces yo les pregunto y ustedes me contestan en función a esta estructura, ¿ya? Muy bien. Empezamos. Rosario La Barca. Auca Pucunitasa. Rosario Cauca Pucunitasa. Un momentito. Utanit agua. Ya, pero yo te he preguntado cuántas ollas tienes, no cuántas casas tienes. Una vez más. Cauca Pucunitasa. Unitua. Taza. Naya. Tengo. Tunka Pukunasa. Ya, Tunca Pucunaca, ya, está bien. Sí. Entonces no se van a olvidar. Adelante, adelante. Naya. ¿Yo puedo responder, licenciado? A ver. Tunca Pucunitwa. Ya, muy bien. Ahora lo que estoy remarcando, eso nomás cambia, ¿sí? Obviamente el número, la cantidad, ¿ya? Entonces yo le preguntaba, Cauca Pucunitasa, ¿no ve? ¿Cuántas ollas tienes? ¿No ve? Entonces puede ser, digamos, Kimsa, ¿no? Kimsa, en este caso yo le pregunto Puku, entonces Pucunitwa. Si yo le pregunto Cauca Hilanitasa, ¿no? Entonces, Pusi Hilanitwa. Entonces, de acuerdo, ¿qué es lo que coloque o pregunte aquí? Va la respuesta. ¿Ya? Y la cantidad, ustedes pueden decir la verdad o pueden inventarse, no interesa, ¿sí? ¿Ya? Ahora sí, a ver, otro más. María Lina Sirpa, Cauca Hilanitasa. Pajilanit yatichiri. Waliki. A ver, Android Blue Droid.
Qawqa qunuñanitasa. Android. Tengo. Chapata, ya. Elena Sirpa. Naya. Qawqa ujutanitasa. Patunka ojotanitwa. Waliki Cuyaca. A ver, Gilata Jorge Salamanca. Qawqa qunuñanitasa. Kimsa Puñunanitwa. Waliki Gilata Jorge. A ver, ya campe, a ver. Lisbeth Vera. Qawqa unchukiñanitasa. Ma unchuñañaytua. Waliki Cuyaca. A ver, Gilata Jesús Coloma. Qawqa utanitasa. Utanitwa. Todas sus actividades se están trasladando, algunas aquí, otras optan por tomar vehículos. No existe tráfico vehicular a esta hora, pero sí A ver, ya a ver, ¿qué tiempis? Felisa Seferina. Qawqa pararanitasa. Qawqa pararanitas Cuyaca Felisa. Pararanitwa yatichiri. Waliki Cuyaca. ¿Sí? ¿Se ha comprendido? ¿Alguien todavía tiene preguntas? Yatichiri, cuando se hace la pregunta, la respuesta va directamente a la cantidad, ¿no es cierto? O sea, no es necesario decir, tengo tantas, no sé, tantas ollas, digamos. No es necesario usar tengo, digamos, sino simplemente en la pregunta, por ejemplo, ¿cuántas ollas tienes? 5 ollas, así directamente. No es necesario decir, tengo 5 ollas. Para eso sería O otra se pregunta, ¿no? sobreentiende. Otra pregunta, ¿no? Para saber si tienes o no, ¿no? Por ejemplo, pukunitati, ¿no? Entonces, pukunitwa, sí tengo, ¿no? Y en la forma de negación, pukunikti. Yatichiri. Hanu pukunikti. Ahora, aquí también puede haber negación, ¿no? Claro que sí. No sé, pancanitas, ¿no? Pancanitas. Exacto, ¿no? Entonces la respuesta, Haniu pancanicti. Pancanicti. Esta sería la negación. ¿Ya? Pancanitas, ¿cuántos libros tienes? No, no tengo libros. Entonces, si fuera, digamos, con cualquier objeto, elemento, igual, solamente cambia el panca. Entonces yo les pregunto, ¿cuántos hermanos tienes? Qawqa hilanitasa, ¿no? Entonces digamos no tienen hermano, ¿no? Haniu hilanikti, ¿no? ¿Cuántas casas tienes? Qawqa utanitasa, Haniu utanikti. Qawqa pisinitasa, Haniu pisinikti. Qawqa munirinitasa, Haniu muniриникти. Qawqa, ¿no ve? ¿Entienden? ¿No ve? Entonces solamente esto va a cambiar en la pregunta y también en la respuesta. Esta es la forma negativa para cuando te pregunten cosas que no tienen, entonces simplemente responden de esa forma. Ahora lo que decía, ¿no? Si tienes o no, entonces eso es otra pregunta y no utilizamos el qawqa. El qawqa es cuánto, entonces necesariamente tenemos que responder con cantidades. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si quiero saber si tiene o no, entonces, por ejemplo, ¿no? Hilanitati. Hilanitati, ¿no? Esto es, ¿tienes hermano? Entonces, hisa, hilanitwa, o saya, ¿no? Saya, hilanitwa. ¿No ve? Sí, tengo hermano, pero aquí hilanitati solamente está diciendo, ¿tienes hermano? ¿No ve? No está preguntando si, cuántos tienes, ¿no ve? Aquí también la negación sería haniwa, ¿no ve? Directamente, ¿no? Directamente, ¿no?
Si preguntamos Gilanitati, Haniu, sería Haniu así la Gilanikti. ¿Siempre tiene que haber el sujeto? No, no es Haniu. necesario. Por ejemplo, puede ser Gisa, ¿no? O Haniwa, ¿no? Haniu Gilanikti también, ¿no? Ah, ya, las dos igual vale. Sí, puede ser de forma corta. ¿Ya? Ahora, esto todavía no estamos viendo, es cuando estamos viendo este sufijo ti anterior, creo que también les he dicho, ¿no? Lo vuelves, pregunta a cualquier palabra, ¿no ve? Entonces, con ese sufijo, sufijo estaríamos utilizando eso, pero en este momento estamos con kauka, ¿ya? ¿Se entiende, verdad? Muy bien, entonces, ahora vamos a utilizar pronombres personales, ¿ya? Entonces yo les voy a decir, ¿Gisa es como Haniwa? Gisa es sí, Gisa es sí. Ah, Gisa sí. Ay, Sí. ay, ay. Entonces, pronombres personales, ¿ya? Umar. Auca, por ejemplo, Gila, ¿no? Siguen trabajando con eso. Gila nitasa. ¿No ve? Humar, Cauca, Gila nitasa. Ayaj, Pa, Gila nitua. Ya está. Entonces, ¿qué va a cambiar? Entonces, lo que va a cambiar básicamente es el Gila. Ya. Ahí está el Gila. Y va a cambiar el o la cantidad. ¿A ver? A ver, hagamos una prueba, para un repaso nada más. Ahora vamos a entrar en terceras personas. Vamos a variar un poco, ¿ya? La cantidad. Ya. A ver, Sofía, Culiaca Sofía Paja. Ya. Juma Cauca Culiacanitasa. Naya es Culiacanitua. Waliki Culiaca Sofía. A ver, Rosario La Barca. Juma Cauca Gilanitasa. Naya. Gisa. Jorge. Haniwa. Haniwa. Gilanik. Ya. A ver, yaca. A ver, Culiaca Elena Sirpa. Ma Cauca Utanitasa. Naya, Kiko Utanitua. Waliki. Gilata José Guarina. Juma Cauca Anunitasa. Naya Kimsa Nitwa. Kimsa Anonitwa. Waliki. A ver, Gilata Culiacanabi Gutiérrez. Juma Cauca Piscinitasa. Naya. Paya Gilanitua. No, Pisi te preguntaban. Ah, Gato. sí. Juma Cauca Piscinitasa. Naya. Paya Piscinitua. Ya, Waliki. Muy bien. Entonces, eso. Ahora, les voy a escribir en tercera persona, ¿ya? Entonces, varía un poco, ¿sí? Varía un poco. Por ejemplo, Chiri, ¿no? por favor, traduzca en español antes esta pregunta y respuesta, por favor. A ver, ¿alguien Sí, puede ayudar en traducir? Un poquito, sí, no, a veces nos perdemos cuando no sabemos. No entendemos la traducción. En la primera dice, ¿cuántos hermanos tiene usted? ¿Cuántos hermanos tiene usted? ¿Cuántos hermanos tienes? Uma, pronombre personal. 2 hermanos. Ya, todo esto se supone que ya conocen, ya hemos avanzado, ¿no? Por eso no estoy traduciendo, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, Claro, ¿no? toditos ya sabemos, ya hemos avanzado en clases. Uma es pronombre personal tú, ¿no ve? Tú, sí. Auca es cuánto. ¿Cuántos hermanos tienes, más o menos? ¿Cuánto? Gila, hermano, ¿no? Como vocabulario hemos visto, ¿no? Nitasa son sufijos. Entonces, tú o usted, ¿cuántos hermanos tiene? O ¿cuántos hermanos tiene usted? Eso. ¿No ve? Nayaj, yo. ¿Tú 2. cuántos hermanos tienes? Yo traducí. Ya.
Ahora recuerden, ¿no? O sea, no siempre se traduce. Van a adecuar a la gramática castellana para poder traducir, ¿ya? Sí. Nayaj Pajilanito. Yo tengo 2 hermanos, ¿no? O tengo 2 hermanos. ¿Ya? Eso, ahora sí, ¿no? Ahora vamos a utilizar tercera persona, ¿ya? Ya, Waliki. Paj, ¿no ve? Jupa sería él o ella, ¿no ve? Correcto. Sí. Auja, eso no cambia. Gila, ¿qué es Gila? Hermano, ¿no ve? Y la Nisa. ¿Qué hemos omitido aquí? El Fijo ta hemos omitido, ¿ya? pronombre. Sí, entonces este está en tercera persona, no utilizamos, ¿ya? Paj, cauja, gilanisa, ¿no? La respuesta, ¿cómo sería? Gilaniwa, ¿ya? Entonces también en la respuesta eliminamos, ¿no? Este sufijo te, es sufijo ta, ¿ya? Pero está con hélice, ¿ya? Entonces se eliminan tanto en la pregunta como en la respuesta para tercera persona. ¿Se entiende? Entonces, nuevamente, yo al momento de preguntar voy a cambiar este gila, porque no les voy a preguntar a todos gila, y también ustedes van a cambiar, ¿no ve? Gila. Entonces, lo que va aquí, ¿ya? Obviamente van a cambiar la cantidad, no todos van a tener 2, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora, aquí en pronombre personal yo puedo cambiar, ¿sí o no? En vez de decir jupaj, voy a decir tatamaj. ¿Qué estoy diciendo? Tu papá. Tu papá. Mamamaj, ¿no ve? Juliacamaj, gilamaj. Alguien decía vecinomaj, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, este pronombre personal podemos cambiar, ¿ya? O puedo utilizar nombre, ¿no ve? Nombre. Puedo decir Marcelo, ¿no ve? Juanaj, ¿no ve? Pancracio, ¿no ve? Entonces puedo utilizar nombres aquí, ¿ya? Entonces eso también tienen que estar atentos, ¿no? Esto puede cambiar en función, ¿no? A lo que estemos desarrollando. Yatichiri, una Adelante. consulta. Sí. ¿Hay una relación entre el pronombre personal y el gilaniza? Porque jupaj es tercera persona, ¿no? Y gilaniza es la I, ¿cierto? No necesariamente, obviamente, ¿no? O sea, para hacer preguntas cambian algunos sufijos. En este caso solamente estamos eliminando el sufijo ta. Ya. Para tercera persona. Ya no hay una relación entonces, ya. Waliki. No. Ya, muy bien. Ahora les pregunto, ¿ya? En primer o en todo caso en segunda y en tercera persona les voy a preguntar, ¿ya? Esto y esto a la vez, ¿ya? Ya. A ver, hagamos la prueba. ¿Quién? A ver, Navi Gutiérrez. Jumajauqa pisinitasa. Nayaj, Maya, ¿cómo me dijo? Jauqa pisinitasa. Ya. Nayaj, Maya, pisinitasa. No, pisinitua. Muy bien. A ver, Navi. Tatamaj Cauca Gilanisa. Tata, Maya, Kilaniwa. Nayaj, no. Tatajaj. Tataj, Gila, Tataniwa. Gila. Yo te pregunto, ¿cuántos hermanos tiene tu papá? ¿No ve? Entonces, mi papá tiene 5 hermanos, un hermano, ¿no? Lo que sea. Ahora, 2 cosas estoy observando, ¿sí? Maya, en cantidades, contracción, ¿ya? Ma, ¿ya? Paya,
cantidades con tracción, ¿ya? ¿Sí? Esos dos nada más. Luego Kim, Sapus y completo. Pero en estos dos números, en cantidades con tracción. Ahora, otra cosa que estoy observando son los sufijos posesivos, ¿ya? Entonces, no se van a olvidar el ja, ma, a y el sa. El ja, que significa mi, ¿no? El pa, Tú. tú, su, esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí estoy preguntando, ¿no? Tatamaj, ¿no ve? Entonces yo no voy a decir tatajauja gilanisa, ¿no ve? Entonces yo tengo que utilizar pronombre posesivo o sufijo posesivo. Entonces yo voy a decir, ¿no? Tatamaj, ¿ya? Este ma es tú. Tatamaj de tu papá, ¿no ve? Tatamaj. Auja gilaniza, ¿no? Gilaniza. Entonces, yo estoy preguntando cuántos hermanos tiene tu papá. Entonces, la respuesta tiene que ser, si tú estoy diciendo tu papá, no estoy diciendo su papá, ¿no ve? Tu papá, tercera persona. Entonces, jaj, mi papá. ¿Ya? Digamos, pa gilaniwa. A ver. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces, aquí voy a subrayar. Lo he cambiado de color, ¿no? Entonces, tal vez no se ve bien. Gila va a cambiar. Gila va a cambiar. ¿No ve? Yo no les voy a preguntar siempre con hermano, ¿no? Ahora aquí Tata va a cambiar. ¿Ve? Tata va a cambiar. Ya, a ver, hagamos otra prueba más. Igual ambos, ¿ya? A ver, ¿quién? A ver, Culiaca Miskiwaira. Human Pauca Culiacanitasa. Yatishiri Naya Pa Culiacanitua. Waliki. Culiaca Pauca Maranisa. Naya Culiaca Tunca Pescani Maraniwa. Waliki. A ver, María Esther. Humah Cauca Cocanita. Coca es árbol, no la ya te chiri. Correcto. Gisa, Culiaca. Pa coca ni tua. Waliki. Tatamah Cauca Culiacanisa. Tataja Punchi Culiacaniwa. Waliki. A ver, Gilata Douglas Pacosillo. Humah Cauca Gilanitasa. Naya Paya Gilanitua. Waliki Gilata. Mainir Gilamah Cauca Wawanisa. Yatichiri. Mainir Gilamah Cauca Wawanisa. Mainir. Gilajaj. Ay, no. Yatichiri, ¿cómo era? Me olvidó. Mainir Gilamah Cauca Wawanisa. Uno de tus hermanos, ¿cuántos hijos tiene? La Paya Wawaniwa. Waliki. Sí, entonces no se van a escuchar la pregunta nada más, ¿ya? Entonces, Gilamah, Gilajaj, Wawanisa, Wawaniwa, ¿no? Entonces, lo que está remarcado, nada más va a cambiar. Obviamente la cantidad, ¿no? Van a decir, ¿no? Van a cambiar. Entonces, esto es con tercera persona. Entonces, generalmente utilizamos estos dos, ¿no? La pregunta puede ser directa o puede ser por una tercera persona.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a profundizar sobre esto un poco más. No sé si tienen preguntas. Sí, Yati Chiri. Sai, No he comprendido por qué le quita de la primera pregunta la ta. Ah, ya. Este ta es para utilizar preguntas de segunda persona. Entonces, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿No? En segunda persona. Yo le pregunto a una segunda persona. En cambio, aquí ya es sobre una tercera persona. Entonces, yo no te pregunto, digamos, ¿cuántos hijos tienes? Sino, ¿cuántos hijos tiene? Tu hermano, ¿cuántos años tiene? Tercera persona. Entonces, cuando utilizamos tercera persona, ya no utilizamos el sufijo ta. Simplemente en tercera persona lo omitimos, tanto en la pregunta como en la respuesta. ¿Ya? Esto es segunda persona. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Chiri, una preguntita. Para su forma negativa, ¿cómo sería en este caso? Jupaj, Payaj, Hilaniwa. Ah, en tercera persona. En segunda ya hemos hecho, ¿no ve? Entonces, en tercera persona, digamos, Jupaj o Hilanesa, ¿no? Jupaj, Aniu, Hilanikiti. ¿Ya? Ah, ya. Jupaj, Aniu, Hilanikiti. Entonces, ¿qué va a cambiar? Solamente el Hila, ¿no ve? Entonces, yo le he preguntado, digamos, ¿cuántos casas tiene? Jupaj, Aniu, Utanikiti. Si yo le pregunto cuántos hijos tiene, Jupaj, Aniu, Wawanikiti. Si yo le pregunto cuántos gatos tiene, Jupaj, Aniu, Pisinikiti. Si le pregunto cuántos árboles tiene, Jupaj, Aniu, Kokanikiti. ¿No ve? Entonces solamente va a cambiar en forma negativa este Hila. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Profe, una pregunta. En Sí. aquí donde dice no ve Jumaj, no ve, aquí dice Nayaj, Pajilat Tanictua, dice no ve. ¿Ese número 2 se escribe en numeral o puede ser en ma? Es un poquito, no entiendo muy bien. La contracción. Entonces, O sea, aquí contracción. estamos utilizando, profe, en el Ya. numeral. ¿Y Sí, se debe no, escribir numeral? Según la regla gramatical, las cantidades hasta el 9 se escriben en literal, ¿no? A partir de 10 se escriben de forma numeral, ¿ya? Ahora, simplemente para ahorrar tiempo, como ya conocen, estoy haciendo de esa forma, ¿ya? Entonces, les decía, solamente para cantidades, ¿no? Excepto del 2, el 1 y el 2 se contraen, ¿sí? Entonces, maya, entonces, eliminamos el ya, entonces colocamos así. Ma, ¿sí? Y el paya también por pa, ¿ya? Solamente ya. para expresar cantidades, ¿ya? Cantidades. Ahora el paya, el 2 se contrae para el 20, para el 200, 2000, para números también se contrae. Pero el maya solamente para cantidades, ¿ya? ¿Podría repetir? 2 o si no es el pan nomás. Un ejemplo, a ver. ¿Alguien decía ejemplo de qué? Perdón, no logré escuchar. En ejemplo, por ejemplo, para decir maya, ma, un ejemplo. Ma hilanitua o ma hilanitua. Ma hilaniwa, ¿ve? Ya no se dice maya, hilanitua. Eso estoy diciendo, ¿no? O sea, para expresar cantidades con contracción. Pero pueden decir normal todo el número, pero normalmente el habla tiene que ver con contracción, ¿ya? Yati Chiri, cuando queremos decir muchos, que muchos, walja. ¿Ya? Yati Chiri, una consultita. Mire, usted ocupó 2 sufijos negativos. Yo creo que eso lo va a ver más adelante, ¿no? Para hacer un cuadrito de la forma negativa.
Vamos a ir complejizando todo esto, Ya, ¿ya? ya, Esto estamos en una forma muy básica, ¿listo? Ya, waliki. Muy bien, tú te has cañán, ya, aromante huastaitan. Ya, wali. Ya te cañán, ¿listo? Mañana nuevamente vamos a repasar, vamos a profundizar todo. Entonces, Yatichiri, una última pregunta, por favor. sí. En la palabra Hilanitasa y Hilanitua, la ni es sufijo. Sí. Posesivo. ¿Ya? Sufix, no se compliquen todavía, no traten de ver, sino memorícense las palabras como tal, ¿ya? Entonces, Hilanisa, Hilaniwa, ¿no? Hilanitwa, ¿no? Entonces, de esa forma apréndanse, ¿ya? Muy bien. Con esta canción, nuestra última canción de hoy, a la voz de 3. Maya, Paya, Kimsa. Wari, wawi, kuywawi, kiwawawi, taki. Wari, wawi, wawi, taki. Aukiniris, duarapitas, aukiniris, akuyun, sakayakuyun, sahashtatama. Wari wawita wit hakitma. Wari wawi min hakitma. Wawi hakimatamaki. Imil wawi min wawatamaki. Oriniri.